de sangre caliente. Es decir, que los animales que tienen sangre fría, como los reptiles, víboras, etc., nunca llegan a transmitir la rabia. ¿Ya? Es propia de animales de sangre caliente. Por otro lado, se considera a la rabia una zoonosis, es decir, es una enfermedad propia de los animales, muy propia de los animales. Y entonces, cuando hay un ataque a un ser humano, se considera que este evento es un accidente. Es decir, un accidente porque no sigue el ciclo de la zoonosis. Ha tenido que morder a un ser humano y sale, digamos. Es un accidente, ¿verdad? Esta enfermedad se produce, ya saben todos ustedes, después de la mordedura de un animal infectado. Tiene que estar el perro o el gato, tiene que estar enfermo con rabia para poder transmitir esta enfermedad. En cuanto al periodo de incubación, podemos asegurar que este periodo es terriblemente, si quieren, variable. Puede ir desde espacios tan pequeños como 10 días hasta tan largos que se han descrito, bien documentados, de varios años. Jesús Kumarte es un infectólogo pediatra muy famoso a nivel mundial, es mexicano él. Sus libros de infectología son considerados los mejores para la edad pediátrica. Él describe casos documentados de periodos de incubación de 15, 18, incluso uno de 20 años de evolución. Pero esto, queridos, es la excepción total, es la excepción. Lo cotidiano cuando hablamos de periodo de incubación es que este periodo oscila entre el mes y los 2 meses. Eso es el periodo de incubación más frecuente, ¿ya? Una vez que transcurre el periodo de incubación, este paciente no ha ido a ningún centro de salud, no se lo ha valorado, no se ha hecho, no ha recibido vacunas, etc. Si el paciente está en estas condiciones, entonces este paciente llega a producir una encefalomielitis. Y una vez que ha pasado esto, el cuadro es irreversiblemente fatal, es mortal, no hay nada que hacer. ¿Cómo es la etiología de la rabia? Ya sabemos, el virus de la rabia tiene en su núcleo tiene RNA en la parte genética. Pero tiene una característica muy propia a este virus, que tiene una cubierta de fosfolípidos. Esa es la razón fundamental por la cual cuando hay una mordedura de perro, ¿qué es lo primero que se hace? Muy bien, es lavado, pero no lavado nomás, con agua y jabón. Porque el jabón, al ser un detergente, va a diluir esta capa de fosfolípido, de grasa, ¿no es cierto? Por eso ponemos jabón, saca la grasa. Entonces, cuando se hace esta operación de hacer el lavado con agua y jabón, aunque el perro tuviera, ya quitamos un gran porcentaje, aunque tuviera rabia, de poder contraer la enfermedad. Por eso que es la medida más importante. La fase extracelular es muy sensible a muchos aspectos: sol, desecación, aire, antisépticos, etc. Pero la intracelular, cuando está dentro del cuerpo, es terriblemente resistente, pudiendo vivir mucho tiempo. ¿Cómo es la epidemiología de la rabia? Al hablar de esto, se dice que la rabia, en términos generales, se la puede considerar de distribución mundial. Sin embargo, hay zonas claramente definidas
y que se las puede dividir en el mundo en tres grupos importantes. Un primer grupo que es el más vulnerable, el más grave, donde están involucrados países pobres, todo Latinoamérica, el Asia y el África. En estos países la rabia es endémica, es decir, que todo el año hay un nivel de circulación de la rabia a un nivel pequeño, obviamente que hace un pico en la época de calor, ¿no? Haciendo picos en la primavera y el verano. Otro segundo grupo es la rabia, que son áreas que tienen solamente la rabia en animales silvestres. En este grupo están Estados Unidos y Europa. Y finalmente hay un tercer grupo donde no hay rabia endémica conocida, ¿sí? No hay. Y esto está en toda la parte norte de Europa. Chicos, ¿no está, me parece, con mucho ruido eso? ¿No les molesta? Ya, está bien entonces. Entonces, estos son países nórdicos, Inglaterra, Noruega, Suecia, toda la parte de Groenlandia fría, toda esa parte no tiene. Ahora, si aterrizamos un poco, y hemos dicho que donde hay endemia todito el año es en Latinoamérica, ¿cuál creen que es el país que reporta más casos de rabia? De Latinoamérica. Brasil, que es grande. Es Bolivia. Es Bolivia, chicos. Brasil es probable si nosotros solo tomamos en cuenta, igual que en la tuberculosis, solo tomamos en cuenta el número sin relacionar con la población, con la concentración. Brasil probablemente, pero tomando en cuenta la población, el nivel de ataque, es Bolivia el que tiene el mayor número y el que reporta más casos. Y de Bolivia, ¿cuál creen que es el departamento que tiene más casos? Cochabamba, no se equivocan. Y de Cochabamba, ¿cuáles los lugares que tienen más casos de rabia? Es toda la parte, el cinturón de pobreza que tiene Cochabamba. Son las zonas periurbanas. Son las zonas periurbanas que tienen cualquier cantidad de cachorros, pero lo más triste, en la casa de los pobres, estos muchas veces no salen a trabajar, a ganarse la vida, y los perros quedan en la calle. Y cuando hay campaña de vacunación han visto quiénes van todos, si hay 3 campañas al año, las 3 son la gente responsable que tiene sus perros dentro de su casa. Esos son los vacunados. Pero los peligrosos son los que viven en la calle y que no tienen vacuna. Ese es el problema. Por eso probablemente no hay medidas muy graves. Una temporada han intentado rescatar a estos perros de la calle, y los que rescataron los de la alcaldía no sabían qué hacer con tanta cantidad, con tanta población, porque los defensores de los derechos de los animales se pararon y dijeron no van a matar ni un perro. Y entonces fue terrible. Entonces es un problema muy serio esto. ¿Ya? Entonces están viviendo ustedes en el semillero de la rabia de Latinoamérica. La rabia silvestre, ya saben ustedes que puede ser cualquier animal de sangre caliente que produce mordeduras. Incluso hay animales en cuevas como los murciélagos que muerden a muchos otros animales, y que en las cuevas se describe que las heces tienen el virus de la rabia, y que en un determinado momento pululan en el aire y que se ha podido encontrar. Nunca he visto un caso de eso, ¿no? Pero está descrito. Es más frecuente, obviamente, en animales domésticos como el perro y el gato, mucho más frecuente.
y también en varones menores de 15 años. Viene a ser bien problemático la gente que tiene mascotas. Los bebés, papás compran perritos pequeñitos y los bebés juegan, ¿no es cierto? Y el perrito les muerde y estos son los que tienen, porque no llevan vacunas, son los que tienen mayor cantidad de rabia, los perritos pequeños. Entonces no hay que entregar así fácilmente. ¿Cómo es la patogenia de la rabia? La transmisión de la rabia obviamente es secundaria a la mordedura de un animal enfermo y las mordeduras más peligrosas son cuanto más cerca estén al sistema nervioso central. Es decir, mordeduras en cabeza, cara, cuello y dedos. ¿Por qué será dedos, chicos? Porque tienen gran cantidad de terminaciones nerviosas, ¿verdad? Porque el virus de la rabia agarra su caminito un nervio para llegar al encéfalo. Entonces es debido a eso. Y entonces también las mordeduras son más peligrosas cuando son más numerosas y más profundas. La patogenia. Una vez que el virus ha ingresado en cualquier parte del cuerpo a través de una mordedura, generalmente se dice que la primera réplica del virus acontece en el lugar de la mordedura. Y luego, muy rápidamente, se han dividido ya gran cantidad de virus. Estos agarran el camino y es a través de los nervios periféricos el virus tiene un objetivo así claro, llegar al encéfalo. Y entonces asciende hasta llegar al encéfalo. Y no se desvía, digamos, si agarra un nervio que tiene divisiones que pueden ir hacia otro lado, no se desvía. Va a la vía recta hasta llegar al encéfalo. Una vez que ha llegado al encéfalo, ahí ocurre la segunda réplica. Pero ustedes tienen que saber que cuando ha llegado al encéfalo ya no hay nada más que hacer. Ese paciente morirá. No existe cura para la rabia, aunque han habido una serie de reportes en algunas revistas, particularmente revistas brasileras. Yo me acuerdo hace unos años fue un boom, hace unos 10, 12 años atrás. Una revista publicó que había un caso de rabia en el Brasil que se había salvado. Entonces, pero fue una noticia super mundial, se fueron de todas partes a comprobar eso. No fue rabia, era una encefalitis por otro tipo de virus, ¿ya? Una vez que ha llegado al encéfalo se disemina a otros órganos. ¿Cómo es la patología de la rabia? Hay datos característicos en el sistema nervioso central y macroscópicamente nosotros podemos ver, igual que en cualquier encefalitis de cualquier etiología, digamos de etiología bacteriana o de otro virus, vemos macroscópicamente un incremento del volumen del encéfalo, ¿no? Y si vemos a través de la anatomía patológica, vamos a encontrar todo el proceso inflamatorio característico de una meningoencefalitis o una mieloencefalitis. Sin embargo, cuando se hace la anatomía patológica, chicos, hay unas lesiones que se denominan cuerpos de Negri o corpúsculos de Negri, que son los que ven. Tanto los veterinarios, los anatomopatólogos buscan esto para decir si es rabia o no, ¿ya? ¿Qué son los corpúsculos de Negri? Son una serie de inclusiones intracitoplasmáticas, restos de epitelio, o sea, de muchas estructuras encapsuladas que tienen un tinte ligeramente más oscuro. Por eso se llaman corpúsculos de Negri, y que están localizados en diferentes partes del sistema nervioso central. Pueden estar desde la médula, el bulbo, pero generalmente en los ganglios, en las astas de Amón, etc. Sin embargo, si
si hacemos anatomía patológica y no encontramos los corpúsculos de Mecklin y ese paciente o el animal tiene toda la sintomatología, no me descarta la rabia. Porque fíjense que puede estar recién en glándulas salivales y no llegar todavía al encéfalo, y el encéfalo es lo que se hace la anatomía patológica. Y entonces la ausencia no me descarta el diagnóstico. El cuadro clínico consta de 4 etapas. Un periodo inicial, el primer periodo, sería el periodo de incubación, que ya les he dicho, es muy variable, puede ir desde apenas 10 días, cuando es aquí cerquita del encéfalo, ¿verdad? Mordeduras aquí. O puede ir hasta varios años, pero con un promedio, esto es lo frecuente, queridos, entre 20 a 60 días. Por eso otros libros hablan que entre el mes y los 2 meses el periodo de incubación más frecuente. Cuanto más corto es el periodo de incubación, se encontrará la lesión más cerca al encéfalo. Y también los niños pequeñitos tienen otra característica de que tienen periodos de incubación más cortos. Y obviamente, aunque la mordedura esté en otro lugar, estos hacen un periodo de incubación más corto. El otro periodo prodrómico es el segundo periodo. Este periodo, chicos, es totalmente inespecífico. Todos los signos y síntomas de esta etapa del periodo prodrómico son pueden corresponder a cualquier evento, a cualquier infección, no es nada específico, y dura de 2 a 10 días. La sintomatología puede ser, fíjense, anorexia o hiporexia, malestar general, astenia, puede haber fiebre, febrículas, o puede haber una fiebre elevada de 39-40 grados, vómitos, cefalea, mialgias. Fíjense, todo es inespecífico, todo, no hay nada propio. A veces puede haber neuritis o parestesias en la zona de la herida. Pero el tercer periodo generalmente es con el que el paciente llega a un establecimiento de salud. Este sí es específico, este es muy claro y fácil de discernir. Este periodo se denomina periodo de excitación. Aquí la sintomatología es directamente compromiso neurológico del sistema nervioso central, dura también entre 2 a 10 días y es toda la sintomatología que corresponde a una encefalomielitis. Es decir, hay una agitación, desorientación, estupor, el niño está o el adulto totalmente inquieto, se desorienta, no sabe, súper estimulado, entra, sale, toca todo, está fuera de sí esa persona. Hay angustia, hiperactividad, hiperreflexia, todo esto, y puede, conforme avanza, digamos, un día, el compromiso es franco. En un día se nota la gran diferencia de estos pacientes. Pueden presentar ya mialgias, contracturas musculares, convulsiones en estos casos, así terribles, cuando sigue el cuadro. Y lo típico, lo característico de esta etapa es la aerofobia, la hidrofobia, y esto les produce un verdadero terror a los niños. Hay hipersalivación, fotofobia, hiperventilación, y muy rápidamente después de este periodo van a la muerte. Cuando era estudiante, chicos, yo me acuerdo de un caso que siempre les cuento a los muchachos. Estaba en la consulta y vino un campesino con su niño de unos 6 años de edad y tenía el niñito fiebre de 39-40, cefalea,
tenía vómitos y tenía un poco de dolor abdominal. Entonces, esa sintomatología, probablemente hasta ustedes están pensando, parecía una salmonelosis, ¿verdad? Fiebre súper elevada, con dolor de cabeza, etc. Entonces, yo les solicité un hemograma de emergencia, porque no puedo solicitar otra cosa para descartar una fiebre tifoidea o una salmonelosis, ¿verdad? Porque recién al 10º día empiezan a elevarse los anticuerpos y están listos a los 15 días. Entonces, al día siguiente el señor regresó, el señor que era campesino, regresa con el hemograma, pero a la entrada él entra tan angustiado y me dice, creo que mi hijito se ha vuelto loco. Me dice, sí, ¿y por qué? Le digo, porque todita la noche no ha dormido, se movía, no podía dormir, gritaba, caminaba, parece loquito siempre. Y realmente entró el niñito y entró como una tromba así, pero se movía así y gritaba todo. Y entonces yo me acerqué para examinarlo. El hemograma no tenía grandes cambios. Me acerqué a lavamanos que estaba en el consultorio para lavarme las manos y el niñito experimentó un episodio de una contractura laringea. Los músculos de la laringe se contraen y los dejan sin aire. Esa es la famosa hidrofobia, donde el simple hecho de mirar el agua o de sentir el ruido, el rumor del agua, les produce eso. Y entonces es tan único esto, chicos, tan único, que en esta enfermedad es lo típico. Entonces yo dije, ay señor, esto debe ser rabia. A ver, haré la prueba y le soplaré la cara. ¿Para qué había hecho? El niño experimentó, pero una asfixia, pero total, peor. Hubo un espasmo re grave. Se internó, obviamente, este niñito y murió más o menos a los 2 días. Este periodo de excitación, aunque aquí dice de 2 a 10 días, generalmente los pacientes vienen en esta etapa. Y el diagnóstico ya no es difícil. El diagnóstico es sencillo y dura muy poco. Luego de esto entran a un periodo final, que es el periodo de coma o terminal, donde el compromiso es franco, está en estado comatoso, con franco deterioro mental, y puede durar este periodo, después de entrar de esa fase de excitación, unas horas. Pero ¿qué dice el libro, chicos? Últimamente, puede durar de horas a meses, dependiendo de los cuidados de terapia intensiva, porque todos han intentado salvar poniendo al paciente a ventilador, metiéndolo a la terapia intensiva y haciendo de todo, pero lo único que se logra, como dicen los maestros, es prolongar la agonía del paciente, nada más. Entonces, si uno diagnostica y sabe, hay el antecedente, porque recién el 2.º día, por ejemplo, cuando ya le averigüé y no le mordió, y dijo, sí, había un perrito chiquito que se murió y le mordió el dedo, más o menos. Entonces, estas personas que tienen rabia tienen todo el derecho de tener una muerte digna, porque si no se hace a la entrada, se hace una buena sedación, que esté con una vía bien para poder poner los sedantes, estos pacientes en ese periodo de excitación se arrancan absolutamente todo lo que tienen y las enfermeras ya y están tan estimulados, súper excitados, que ya nadie más se atreve a entrar ni a agarrarlos a estos pacientes, y entonces tienen una muerte muy triste. Por eso dice, luego sobreviene la muerte en forma irreversible. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es claro, queridos. Es el cuadro clínico y el antecedente de mordedura.
Hay algunos laboratorios a los cuales podemos recurrir. Durante la primera semana se puede aislar el virus de la saliva y del líquido cefalorraquídeo. También se puede pedir anticuerpos en suero y post-mortem la anatomía patológica que hemos visto en la búsqueda de los corpúsculos de Mene. El tratamiento dice textual, no hay tratamiento específico. Pero no por eso, les vuelvo a repetir, voy a dejar, yo debo sedar a este paciente y debe morir dignamente, sin tanta cosa. Se ha intentado de todo, inútil, y sobreviene nomás de forma irreversible la muerte. Pero ¿qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo hacer? Sería grave que todo mordido de perro no tenga alternativa. Hay, ¿no es cierto? Pero por eso que la rabia viene a ser una emergencia. No, si va una persona a un centro, a un hospital, a denunciar una mordedura de rabia, los protocolos dicen que esta es una emergencia. Porque si le hacen esperar, se cansa, se puede ir y no regresar, y por ahí tenía rabia y muere. Entonces, cuando van a hacer una denuncia de rabia e ingresa al médico, debe entrar por encima de todo. Es como una emergencia, aunque lo vean bien, ¿ya? Entonces, en estas medidas preventivas, nosotros lo primero que hacemos, ya me lo han dicho muy bien ustedes, es el manejo adecuado de la herida. Hay que hacer un lavado con agua abundante. No necesito agua hervida. Directamente voy a la pileta, al caño, largo el agua y agarro jabón. No es el jabón antiséptico, no es un jabón fino, no es jabón de tocador, es jabón de lavar ropa. Jabón Gloria, Radical, Oso, no sé qué con ese jabón. Y se lava un tiempo prolongado de por lo menos 30 minutos. Recién cuando he hecho, puedo o no, si es una herida simple, puedo no poner antisépticos, pero se puede colocar, pero una vez que se ha lavado adecuadamente. Las heridas, dice el libro, no deberán suturarse, pero eso hay mucho cambio a este respecto, chicos. Si hay unas dislaceraciones, heridas graves en el cuerpo, yo no puedo dejar abiertas, no puedo. Entonces, estas heridas deben ser curadas bajo anestesia general si son graves y se lava con agua y jabón, pone antiséptico y se sutura. Yo no puedo ya dejar eso. Pero antiguamente se dejaban. Todavía mencionan esto, ¿no? Siempre se debe utilizar antibióticos porque la boca del perro es inmunda, porque comen caca, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos toda clase de bacterias, las más inmundas, esporas de tétano, todo. Entonces se debe utilizar un buen antibiótico, poner la vacuna antitetánica y se debe hacer la inmunización pasiva o activa dependiendo. Chicos, les pregunto, ¿tienen clara la idea de lo que significa inmunización pasiva y activa? ¿O quieren que les explique un ratito? Porque, perdón. Sí, por favor. Ay, yo pensé que querías explicar vos. Ya. Bueno, entonces esto les explico para que no se olviden, queridos, porque esto es importante. La inmunidad, cuando hablamos de inmunidad en general, tenemos una inmunidad, la innata, que ya saben que es con todo lo que nacemos, ¿verdad? Y la inmunidad adquirida. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de la parte de las vacunas, ¿ya? Entonces, hay enfermedades graves, muy graves, como por ejemplo la difteria, el tétanos, la rabia, que no permite al cuerpo fabricar anticuerpos para luchar contra esa enfermedad. Entonces,
Si no hacemos algo, si no colocamos anticuerpos, esa persona muere. Por eso que estas enfermedades que les he mencionado reciben un suero que tiene lleno de anticuerpos. Entonces, la inmunidad pasiva, su nombre lo está indicando, es aquella que consta que el cuerpo recibe anticuerpos que no he formado, digamos este cuerpo no he formado, ha sido formado en un ser humano o en animales. Esos anticuerpos se sacan y entra en el suero antirrábico, antitetánico o antibiótico. ¿Sí? Ya. Entonces, eso es inmunidad pasiva. Otra forma de inmunidad pasiva es, por ejemplo, cuando la madre ha enfermado algo, sarampión, digamos, ha hecho anticuerpos y luego se embaraza. Estos anticuerpos pasan a través de la barrera placentaria al bebé, pero el bebé no formó el anticuerpo, la madre le está pasando formalin, ¿verdad? O a través de la lactancia materna se puede ingresar anticuerpos formales, ¿ya? Entonces, pasiva, mi cuerpo no ha formado, sino yo recibo. Y activa, su nombre nos está indicando, mi cuerpo forma activamente los anticuerpos. Puede ser secundario una enfermedad. Si he enfermado sarampión, mi cuerpo va a formar anticuerpos contra el sarampión. O si me he vacunado contra el sarampión, la vacuna es virus vivo atenuado, ¿no es cierto? Entra como un antígeno y mi cuerpo forma el anticuerpo contra esa vacuna. Entonces, eso es inmunidad activa, ¿ya? En este caso, entonces, la inmunización pasiva, es decir, la administración del suero, haremos en los casos graves, cuando la mordedura es en cara, cabeza, cuello o dedos, o cuando el perro que ha mordido tiene rabia, también entra el suero. Entonces se manda para que se coloque eso es la activa. Y la pasiva. Y la inmunidad activa es cuando, digamos, me mordió acá o me mordió en el muslo, entonces tiene que agarrar un nervio y falta todavía mucho hasta que llegue al encéfalo, ¿verdad? Entonces, en ese caso, digamos, yo tengo que controlar. Y, digamos, yo no sé, se controla al perro antes, hasta el año pasado eran 10 días, pero ahora son 14 días, dice el protocolo a nivel mundial, la observación. Controlo al perro mordedor, se le explica al paciente que implica un riesgo de vida o muerte. Entonces, si el perro sigue vivo, le decimos, te olvidas, no tienes rabia, y te olvidas, ¿verdad? Pero si le ha mordido un perro desconocido en la noche o una turba y no se ha fijado cuál era el perro, no puede, no tiene casa, son perros de la calle, etc. Entonces eso es perro desconocido. Cuando es perro desconocido nunca sabrá si ese perro tenía rabia o no. Y como implica riesgo de muerte, lo vacunamos antes de que llegue al encéfalo, porque tenemos un periodo de incubación por lo menos de un mes. Hemos controlado 14 días, ¿verdad? Entonces estamos a tiempo, lo vacunamos y aquí es un esquema cortado, reducido de 10 dosis, 7 diarias y 3 de refuerzo, 10 días después de la última, 10 días, ¿ya? Mordedura por animal desconocido, o si murió o se escapó, se fue, no hay animal, vacuno. ¿No ven? Si es mordedura en cara, cabeza, cuello, es suero, más vacuna, más antibiótico, más antitoxina, todo esto. Si es mordedura por animal conocido o que tiene un domicilio, sabemos dónde vive, tenemos que hablar y decir que se fijen bien, a ese se hace el seguimiento que nos he dicho.
Si se fijan, chicos, no hablan si el perro está vacunado o no. ¿Por qué? Porque la vacuna, si bien puede ser la mayor parte segura para el perro, pero cuando van los estudiantes, particularmente los estudiantes de enfermería que no saben nada, son nuevitos, están empezando y los mandan a puros estudiantes de enfermería, ¿verdad? Entonces estos agarran, preparan la vacuna en el sol, la cadena de frío está mal. Y entonces puede ser que lo que le vacunaron no sirva para nada. Por eso que ni se tome en cuenta si estuvo o no vacunado. Asumen como que no está vacunado, ¿ya? Eso, queridos, ¿tienen alguna pregunta? En coro eso. Pues, ¿quién estaba ayudando?